Parte 5. Un acto de bondad. No quiero morir hoy, aunque quizás no quede otro remedio. Los pasos apresurados del hombre y el Iceral resonaban en los amplios túneles vacíos mientras ascendían hacia el exterior. Aquel mítico lugar con el que ahora tan solo podían soñar. Flavius creía firmemente que jamás volvería a ver de nuevo la luz del sol. Si aquellas galerías hubieran sido unas grutas estrechas y sinuosas, el Abismati apenas podría haberles seguido unos pocos cientos de pasos antes de encallarse. Sin embargo, aquella rocosa raza de antiguos había decidido hacer unos pasajes por el que los enormes monstruos pudieran campar a sus anchas. Flavius los maldijo con todas las maldiciones de piedra y roca que le vinieron a la mente. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía aquellos terribles ojos rojos enfocados en ellos. El Abismati se mantenía a una distancia prudente y al soldado le dio la sensación de que si así lo quisiera, ya los habría atrapado. Estaba jugando con ellos, agotándolos antes de darse un festín. Pasaron mucho tiempo corriendo, demasiado. La adrenalina había hecho su efecto en los primeros miles de pasos, pero ahora sentía cómo el cansancio y el agotamiento se apoderaban de él. Esperaba que el Alendi estuviera en mejores condiciones. Un nuevo grito de la bestia hizo temblar todo el túnel y Flavius agachó la cabeza por instinto. Cayeron varios bloques de hielo que se desprendían del techo por la vibración de aquellos sonidos guturales. «No vamos a conseguirlo», gritó entre jadeos. «Me encanta tu optimismo», dijo Davinor con una sorna que Flavius no comprendía en un momento como ese. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?» «Si vamos a morir», dijo sin apenas jadear, «¿qué sentido tiene preocuparse? Y si nos vamos a salvar, ¿qué sentido tiene preocuparse? Piedra y polvo, no quiero morir». «Bueno, querido amigo, eso no es algo sobre lo que tengas potestad ahora mismo». La bestia avanzaba sin piedad de forma lenta y precisa, y Flavius optó con sabiduría por emplear el aire que tenía en sus pulmones en respirar en lugar de malgastarlo parloteando con el Alendi gélido. Cada vez sentía los gruñidos más cercanos. Davinor se detuvo de golpe. Flavius tardó un instante en darse cuenta de que el Iceral había frenado hasta que lo hubo adelantado por varios pasos. Ya se atisbaba la claridad de la salida tras un ascenso prolongado e intenso. «¿Por qué te detienes, Davinor?», gritó el soldado angustiado. «La salida está justo ahí». «El Abismati no nos permitirá salir. Debemos enfrentarnos a él. Ahora hay suficiente claridad como para que ambos podamos luchar contra él». Flavius comprendió la estrategia del Iceral. No se había percatado hasta ese momento de que la esencia lumínica ya se había consumido. La iluminación provenía de la salida del túnel a unos metros de distancia y al girarse pudo ver la bestia con mayor nitidez, lo que consiguió helarle la sangre como no lo había logrado una noche a la intemperie en la grieta. El ser descomunal era un manojo de tentáculos y protuberancias. No tenía un cuerpo definido, sino que era casi gaseoso, como si la propia oscuridad hubiese adquirido consistencia. Algunas de aquellas extremidades parecían estar cerradas, otras tenían formas similares a las ventosas. Era una amalgama de muerte y destrucción condensada en un solo monstruo, y en el centro de aquel cuerpo deforme y colosal, aquellos enormes ojos, del tamaño de la cabeza de Flavius. El legionario no tenía ni idea de por dónde salían aquellos gemidos. No obstante, estaba seguro de que no quería comprobar si aquella cosa tenía boca. El monstruo se detuvo a escasos pasos de ellos e hizo un ruido ronco similar al ronroneo de un gato. El humano no tuvo más dudas de que aquel ser estaba jugando con su próximo aperitivo. Aquellos valiosos segundos le dieron tiempo de recuperar el aliento. «¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso?», preguntó Flavius airado. Davinor se colocó en posición de ataque con la mirada concentrada en el enemigo.
Es importante que no te toque. Cuando acerque sus tentáculos, córtalos con tu espada sin vacilar. Flavius desenvainó a la orden de Davinor y observó con furia al ser nacido de las tinieblas. Piedra y polvo, aquel era el colmo de los riesgos innecesarios. Dio unas zancadas hasta situarse junto a Litheral, que ya tenía la lanza preparada entre las manos azules. ¿Eso te va a servir de algo? Davinor lo miró y para su sorpresa le guiñó un ojo. Solo hay una forma de saberlo. El Litheral se lanzó al ataque sin previo aviso, dejando al humano desconcertado. Blandiendo la lanza con una destreza que tan solo otorgan los siglos de experiencia, se escurrió entre los tentáculos hasta alcanzar de un golpe directo el ojo del abismati. El monstruo profirió un grito de dolor intenso, y fue entonces cuando el legionario pudo ver la boca del monstruo, un pozo de dientes negros, anchos como espadas, que se abrían en una hendidura gigante bajo los ojos. Davinor retrocedió con la lanza en mano. La punta humeaba y estaba chorreando de un líquido negro y viscoso, que parecía corroer el metal. Entonces la bestia lanzó sus tentáculos contra el Litheral y Flavius, ni corto ni perezoso, lanzó un tajo preciso que cercenó el apéndice más cercano a su compañero. Un chorro de aquel fluido, que debía ser la sangre del abismati, salpicó el suelo y el techo, y por pura suerte no los alcanzó a ellos. Sin embargo, el trozo que había cercenado, el que no estaba enganchado al dueño, se evaporó en el aire como si jamás hubiese existido. El monstruo retrajo la extremidad cortada con un gemido que desgarraba y hacía vibrar el aire. Tuerto y manco ahora se enfrentaban a una colosal montaña de ira y resentimiento, y no era necesario ser un genio para deducir que aquel ser tenía un único objetivo en mente: matar. Se habían acabado los juegos. «¡Atento ahora, soldado!», exclamó Davinor con su mirada azul posada en los tentáculos serpenteantes. Se sucedieron los ataques que Humano y Alendi Gélito rechazaban con gran habilidad. Flavius logró cortar 3 de aquellos apéndices, 2 cerrados y uno con ventosa que cayeron humeantes y se evaporaron. Cada vez que cortaba se alejaba lo suficiente para no rozar la piel de aquella abominación, atendiendo a las instrucciones de Litheral. Davinor, por su parte, pinchaba cada brazo que se acercaba y hacía retroceder a la bestia hasta el punto en que llegaron a pensar que habían vencido, que lo habían asustado. «¡Ya ha retrocedido lo suficiente! ¡Vamos!», gritó Flavius, dándose la vuelta y corriendo hacia la salida. «Flavius, espera, no. Aún es demasiado pronto». Era demasiado tarde para el soldado. No reparó en el consejo de Litheral. Fue impulsivo, irreflexivo y completamente humano. No vio el tentáculo que como un cuchillo bien lanzado avanzaba directo hacia su corazón. No olió el miedo en el Alendi que observaba cómo su compañero podía morir. No escuchó el sonido de sus entrañas al ser atravesadas de punta a punta por la terrible oscuridad. Y no sintió nada de esto porque fue Davinor, en un último acto de nobleza, quien se interpuso entre el humano y la muerte, salvando a su compañero y ofreciendo su vida a su dios helado en el proceso. «¡Davinor!», gritó Flavius al ver cómo la sangre azul empapaba la armadura ligera de su compañero de desventuras. El universo pareció detenerse en aquel momento para el joven legionario. Observaba aturdido al ser que se había sacrificado por él. Deberían haberse matado entre ellos. Deberían odiarse y a pesar de ello, no lo habían hecho. Una vez tras otra, habían mostrado que había mucho más que odio y resentimiento. Habían mostrado un acto de bondad. Cegado por la ira, Flavius corrió junto al Alendi y cortó el tentáculo que lo atravesaba. Sin pensárselo 2 veces, se agachó para coger la lanza de su amigo caído. Entonces respiró serenándose, recordando lo aprendido en la academia. No era el legionario más valiente ni el más diestro con la espada. Sin embargo, tenía una puntería de primera.
activó su esencia demoledora, el pequeño resquicio que le quedaba de poder, y lanzó su arma con todas sus fuerzas al Abismati. La lanza atravesó limpiamente el ojo que le quedaba abierto al monstruo y se hundió hasta que no se pudo ver ni un atisbo del asta. Un rugido hizo que el hielo a su alrededor temblara y que varios fragmentos se desprendieran tanto de las paredes como del techo. Un instante más tarde reinó el silencio y aquel engendro de las tinieblas comenzó a deslizarse, inerte y apagado cuesta abajo por el enorme túnel, hasta que se perdió de su campo de visión. Flavius se agachó junto a Davinor, que escupía sangre azul por la boca. «Davinor, lo siento, ha sido culpa mía». Las lágrimas anegaban los ojos del legionario, que veía cómo la vida se apagaba en los ojos azules de Litheral, de su amigo. «Eres un buen hombre», masculló Davinor entre suspiros finales. No. Te sacaré de aquí, Davinor. Podrás ir a tu lago a pescar, podrás vivir la vida que quieres. El Litheral tomó la mano del soldado con fuerza, mientras una lágrima surcaba su mejilla, cayendo al suelo y convirtiéndose en hielo. Con la mano libre le dio 3 toquecitos en el pecho. Busca siempre la paz. Flavius cayó desconsolado sobre el pecho de Davinor, que ya yacía sin vida, sollozando sin control. Lloraba por su estupidez, por actuar sin pensar, por correr riesgos innecesarios. Y sobre todo lloraba por haber perdido a un amigo, un compañero, una buena persona. Gimió y gritó durante un buen rato. Maldijo a todos los tetrarcas, al gran dios helado y a todos los moradores de la grieta. Entonces descubrió que tenía algo duro en la mano y al abrirla vio la joya de Davinor. No se había desintegrado, no se había perdido, se la había entregado a él. Un Itheral regalando a un humano su más preciado tesoro. Entonces rompió a llorar de nuevo. Cargó con el cuerpo de Davinor hasta la salida de la cueva. No iba a permitir que ninguna de aquellas criaturas devorase el cuerpo de aquel que le había salvado la vida en 2 ocasiones, y en más sentidos de los que podría explicar. Respiró el aire fresco de la mañana cuando salió de la galería a través de una gruta que conectaba con el túnel. En la distancia, a no más de 2000 pasos, se alzaba imponente el gran puente y la marca del martillo negro. Y allí mismo, junto a la salida de la gruta, cavó con las manos hasta dejar de sentirlas en el hielo y enterró a su héroe entre lágrimas que se congelaban en su cara. Después se abrió el brazalete de Aurorium y con una de las esquinas grabó en su espada el mejor epitafio en el que pudo pensar. Aquí yace Davinor, el Itheral que logró enseñar a un humano que la bondad y los actos de generosidad nunca son en vano, que su alma encuentre el reposo. Su sacrificio no será olvidado. Cruzó el gran puente con el corazón roto, el cuerpo magullado y las piernas a punto de desfallecer. No obstante, en su interior tenía un objetivo claro por el que lucharía hasta su último aliento. El mismísimo comandante Galvius Direl lo observaba atónito desde la muralla, con sus ojos dorados clavados en él. Antes de cruzar las puertas de la fortaleza y de llegar al calor de las antorchas, Flavius Divarion susurró para sí mismo. «Acabaré con esta maldita guerra, cueste lo que cueste. Si en la más profunda oscuridad un enemigo puede convertirse en un hermano, entonces quizás algún día la luz pueda unirnos a todos».